El abogado responde. Divorcio, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación y defensa, y todos los temas de la ciencia del derecho aplicada a la vida diaria. Un programa de bien social e interés colectivo. El abogado responde. Hola, hola, buen día, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarles, amigos, amigas que nos escuchan a través de la Radio Global, como siempre, habitual los sábados para podernos encontrar en este horario, en este espacio, juntos nuevamente, para poder orientar a la gente sobre temas jurídicos en general esta semana. Recuerden que el programa jurídico tiene una característica: 2 semanas abordamos un tema en específico y 2 semanas abordamos consultas generales. Entonces ya tuvimos 2 programas de derecho laboral y por eso es que ahora 2 semanas vamos a tener consultas generales, es decir, de cualquier materia del derecho para que usted pueda preguntar. Habilitamos el teléfono de la radio y el teléfono de un servidor para poder escucharlos, para poder compartir con ustedes sus inquietudes y darles una respuesta general también. Ya saben que las respuestas más específicas obviamente tienen que ser tratadas con su abogado de confianza en la materia, en la especialidad que le corresponda, ¿no? Este programa es de consultas generales y de respuestas también generales. De esa manera muchas personas tienen una duda, una inquietud, algo que tengan que preguntar, y de esa forma ayudamos también a mucha gente que tenga consultas similares, ¿no? Bueno, empecemos entonces el programa del día de hoy, va hasta las 11 de la mañana el programa, agradecidos como siempre con la Radio Global, con la gerencia. A propósito, el día de ayer estuvieron de festejo acá por doble partida, por el Día del Periodista Boliviano y también por el cumpleaños del mentor del pilar de la radio, que es el director, el profesor Fabio Porcel. Así que ayer le enviamos un mensaje y hoy día lo volvemos a hacer con todo cariño, un día después, al santo en su día. Dice, no, ayer ya lo saludamos, pero de todas maneras ayer no pudimos estar acá, entonces hoy día lo saludamos de todas maneras. Ustedes también, si no lo sabían, ayer era el cumpleaños del director de la radio, el gerente, el profesor Fabio Porcel. Un abrazo, un cordial saludo y el agradecimiento por permitirnos estar acá todas las semanas, desde las 10 hasta las 11 de la mañana en sábado, y poder poner nuestro granito de arena a la sociedad con la orientación jurídica, que es nuestra pasión, ¿no? El derecho es nuestra pasión y la comunicación también. Entonces, por doble partida hacemos programa de 10 a 11 de la mañana los sábados. Gracias por ello a la Radio Global y a su gerente. Empecemos el programa entonces. Estamos como siempre con Yamil Aceituno en controles. Está con nosotros para poder llevar adelante la producción del programa el día de hoy, y ustedes, amigos, que hacen la posibilidad de escucharlos y de responderles, que esa es la característica desde hace más de 5 años ya, en los cuales nosotros lo que hacemos es escucharlos y al mismo tiempo pues darles una orientación jurídica. De eso se trata el programa. Empecemos entonces habilitando los teléfonos de la radio. El teléfono de la radio es 64 42 900 de la Radio Global, y el celular de un servidor, que es el 711 61 888. A esas 2 líneas, a esos 2 teléfonos nos pueden llamar. Consultas generales. Hoy día hablamos sobre materia familiar, civil, laboral, penal, inclusive administrativo. ¿Qué dudas tiene? ¿Va a vender algo? ¿Va a comprar? ¿Se va a prestar? ¿O va a prestar dinero? Tal vez va a dar anticrético, en alquiler. No sé, lo que usted quiera hacer, porque al final, en un Estado de Derecho, la transversal es que todo se mueve en base a la ley, la norma. Tal vez quiera hablar también de la ley, del decreto supremo, mejor dicho, sobre derechos reales, que ha quedado paralizado. No sé, cualquier duda que usted tenga, tal vez ha escuchado muchas cosas en la radio, y es que hay muchas noticias todas las semanas, ¿no? Muchas veces se enfocan muchos criterios positivos y negativos. La gente a veces, cuando habla de política, pues tergiversa muchas cosas, ¿no? Entonces, usted tal vez quiera aclarar algunas cosas, entonces para eso estamos el día de hoy. Las llamadas telefónicas son lo más importante. 711-61-888, celular con WhatsApp también, y el 64-42-900 de la radio, que es el teléfono fijo. Cuando llame al fijo, por favor, aún tenga una radiecito al lado,
a no muy alto volumen para que podamos escucharnos, ¿no? Y el celular no hay ningún problema, obviamente la radio tampoco tiene que estar muy fuerte. Bueno, empecemos, estamos recibiendo algunos mensajes, ya le vuelvo a recomendar. Siempre vamos a tener la posibilidad de escucharlo, ¿no? Es lo más importante para nosotros, poder escucharlo. Si hay algún mensaje por medio, pues vamos a ver si podemos leerlo en mérito a qué, a que de pronto pueda ser un tema delicado y no quiera ser escuchada la persona al aire, ¿no? Por eso nada más podríamos ver la posibilidad de leer algún mensaje, pero siempre vamos a dar prioridad a nuestras llamadas telefónicas. Y en el TikTok sí tienen prioridad a los mensajes. ¿Por qué? Porque obviamente pues, nos hablan de muchos lugares del mundo, inclusive, ¿no? El TikTok llega a muchos lugares. Estamos transmitiendo también a través de TikTok. A ver, tenemos algunos problemas de preocupación. Dice, me están matando, dice Neftalía. A ver si nos dice cuál es el problema, porque está hablando de una deuda. Dice que hay un problema de deuda que me está matando. ¿Cuál es su consulta? Puede preguntar. Así que, bueno, adelante si es que usted nos quiere aclarar la pregunta en el TikTok. Estamos transmitiendo a través del Facebook de la radio, que es el Facebook de Radio Global. Estamos transmitiendo en 1380 de AM y también en 106.9 de frecuencia modulada. Bueno, así que, bueno, adelante con sus consultas. Hablemos de las deudas, entonces. ¿Cuál es el tema de la deuda? Acá no nos completa la pregunta, pero a ver, vamos a esperar y escuchar también a nuestra gente. Le decía, sobre el tema de deudas, a propósito de igual, casando con una consulta que nos hacen por acá por escrito, estamos viendo de que pues nos preguntan respecto a la devolución de los dineros prestados en dólares, ¿no? En un proceso ejecutivo, eso nos preguntan. Y obviamente cuando uno se ha prestado dinero o por ejemplo en una antícresis, que es también un préstamo de dinero, en realidad es una hipoteca, es una pignoración, ¿no? La antícresis es otorgar un dinero y a cambio recibir, en vez de pagar intereses, la posibilidad de vivir en una vivienda, y por eso no genera intereses. La antícresis tiene que estar registrada en derechos reales porque es una hipoteca. De lo contrario, si no estuviese registrado, pues el tema se convertiría en una deuda simplemente, ¿no? Y a propósito de ello nos preguntan por escrito, y no sé cuál sea también la pregunta en el TikTok, sobre el tema de las deudas. ¿Qué pasa en esta época? Estamos viviendo una situación muy complicada por el tema de que no existen dólares, ¿no? Estamos siendo perjudicados. ¿Por qué? Porque, en todo, porque obviamente no existe la posibilidad de comprar dólares en un precio regular, digamos, en el monto fijado por el bolsín del Banco Central de Bolivia, que es no variable, sino está fijo. Pero bueno, el mercado negro hace de que el problema sea complicado de devolver cuando uno ha hecho un contrato en dólares, ¿no? Y de eso nos preguntan también. En estas circunstancias, el Código Civil nos establece la posibilidad, ante la demanda monitoria ejecutiva o coactiva, de la devolución en moneda de uso corriente. El contrato se hizo en dólares, pero ahora me están exigiendo en dólares. Y bueno, en el juzgado inclusive, ¿no? Dicen, he hecho mi préstamo en dólares, o mi contrato, mi antícresis ha sido en dólares, tienen que devolverme en dólares. Esto está respaldado por la ley en cuanto puede esa devolución del dinero ser también ante la imposibilidad de conseguir moneda extranjera o ante la imposibilidad de poder, porque no hay, en realidad no es que uno no quiera comprar dólares en el banco, por ejemplo, no existen, no te van a devolver. Se me ha frustrado, por ejemplo, una transacción esta semana. ¿Por qué? Por el hecho de que la persona que tenía su cuenta en dólares, pues no le han querido devolver en dólares porque era imposible. Los bolivianos, bueno, es complicado, uno va perdiendo al tipo de cambio que no es el oficial, va perdiendo dinero. Entonces, el Código Civil respalda la posibilidad de que una persona que no tiene, pues que tiene el interés de devolver ese dinero, estando siendo demandado en un proceso monitorio ejecutivo o coactivo, tiene la posibilidad de pagar en moneda de curso legal actual al tipo de cambio actual. Ese es el problema que muchos están teniendo, ¿no? A propósito de las consultas que nos estaban haciendo sobre deudas.
¿Qué pasa si me están pidiendo, tengo dinero en bolivianos, se ha cumplido la anticrisis o al final me están demandando de una deuda en dólares y quiero devolver en bolivianos? ¿Qué es lo que sucede ahora? No me quieren aceptar en dólares, digo en bolivianos porque no hay dólares. Entonces, usted puede hacer el depósito judicial al tipo de cambio de la deuda exigida en dólares y está llevando adelante un proceso ejecutivo coactivo, por ejemplo, y donde diga, me debe $10,000 y usted quiere pagar, evitarse problemas, y puede hacer un depósito judicial al tipo de cambio oficial sobre los $10,000, que serían 6.960, una cosa así, casi 70.000 bolivianos los $10,000. En la realidad, en el mercado negro están pues casi a 8, ¿no? 80.000 bolivianos serían. Hay una diferencia marcada, pero lastimosamente, es por algo, está establecido en la ley, no diré lastimosamente para el que va a perder la diferencia, pero está establecido en la ley. Entonces, si le están demandando en dólares, usted puede hacer un depósito en bolivianos y ya está. La otra persona podrá quejarse, podrá decir, no, pero mi contrato era en dólares, no me están devolviendo en dólares, voy a perder una diferencia, pero al tipo de cambio oficial, el depósito es correcto. La justicia y el juez no le va a dar razón en el sentido de que tengan necesariamente que devolverle el dólares, porque el Código Civil establece que ante la situación en que exista imposibilidad de la devolución en la moneda extranjera fijada, se puede hacer la devolución en moneda nacional al tipo de cambio. Entonces, ese es el tema para poder tomar en cuenta. Bueno, estamos, sonó el teléfono y bueno, está en silencio en realidad para evitar inconvenientes mientras estamos respondiendo, pero no lo pudimos atender. Ahora sí habilitaremos el teléfono, entonces el celular 711-61-888, ¿no? Y el 6442-900. Vamos a las consultas del TikTok. Dice, un préstamo de 3,000 bolivianos se paga 150, no pude pagar más. Que me prestó dinero me demandará, me insultaba, y bueno, son temas también de deudas, ¿no? No le pagaba, bueno, acá estamos hablando, alguien nos parte las consultas en el TikTok debido a que, bueno, no se pueden escribir bastante extensas las consultas, pero habla de un préstamo de dinero. Me imagino que lo que no estoy entendiendo, y obviamente no lo voy a poder hacer así por mensajes, es que parece que le estuvo cobrando más del monto correcto respecto a los intereses. En Bolivia, los préstamos privados, no de la banca por si acaso, los de la banca están normados por otra regla, por otra normativa. Los préstamos entre particulares establecen, ojo, para los que nos están escuchando, especialmente en Santa Cruz, porque hemos visto que hay bastantes irregularidades ahí, especialmente. Hemos atendido varios problemas ahí en Santa Cruz sobre temas de intereses. Los intereses de préstamos de dinero se establecen con un 3% máximo. Es decir, el 3% es el máximo mensualmente que se debe pagar por un préstamo de dinero. Y hay préstamos que se hacen por 6, 7, 10%, ¿no? Especialmente en montos pequeños. Y eso es usura. Esa es una figura penal, es un delito. La usura es un delito. No se puede prestar dineros con un interés mensual de más del 3%. Pero ¿qué sucede si en el contrato hacemos un papel y dice, bueno, me pagará el 8%, 10% mensual? Eso cuando yo lo vaya a demandar, ¿qué tal si la persona no me ha pagado y está ya en mora? Cuando yo vaya a demandar la devolución de esos dineros, ¿qué va a suceder? Pues que automáticamente el juez va a regular ese interés que es superior al legal por un 3%, ¿no? Entonces, ahí no hay más, se va a liquidar esa deuda con el capital más el interés, si está pactado mensualmente, del 3% y no más de ello, ¿no? Y es precisamente lo que nos decía nuestra amiga Neftalí, creo que es, o algo así. Nos dice al 8% había estado cobrando el interés mensual y eso no es correcto. Así que si uno está haciendo un contrato sobre más del 3% y deja de pagar,
No es que va a ir al juzgado cuando lo demanden y le van a exigir ese porcentaje del interés. Le van a bajar al 3% cuando es mensual. Cuando es anual o cuando no existe estipulado un interés mensual, entonces se establece un interés anual del 6% solamente. Entonces, ojo, el interés mensual en Bolivia es del 3% y el interés anual es del 6% cuando no está pactado ningún interés o cuando pues uno se presta con ese tipo de modalidad de un interés anual. Bueno, esa es la situación. Entonces, no hay 8%, no hay 9%, no hay 10%. Allí lo que va a hacer el juez es regular al 3%. Bueno, a ver, sigamos. Gracias, Neftalia Alejandro, ya le hemos respondido, nos está llenando el TikTok de mensajes, pero bueno, creo que ya por ahí vamos, ¿no? Ya le hemos respondido. Habilitamos nuestro teléfono, el teléfono fijo, el 64 42 900, así como el teléfono celular, el 711 61 888, que van llegando algunos mensajes de texto también, y bueno, ya le digo, los mensajes de texto, algunos lo vamos a considerar y algunos no. Estamos a esta hora, le daremos la dirección de la oficina y el teléfono celular de un servidor para que podamos encontrarnos en la oficina. ¿Le parece? Estamos atendiendo como el bufete jurídico del abogado responde en calle Gregorio Mendizábal, número 9, frente al Tribunal Departamental de Justicia, a unos pasos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen, en la zona de la exestación Aniceto Arce, frente al Tribunal Departamental de Justicia. Es importante que usted vaya a tomar en cuenta el teléfono para que nos pueda llamar y hacer agenda, el 711 61 888. Ese es el teléfono celular de un servidor, del abogado Salinas, y hasta ahora también para las llamadas telefónicas desde las 10 hasta las 11 los sábados, para que usted nos pueda llamar y podamos responder algunas de sus dudas. El teléfono fijo, no se olviden, 64 42 900. A propósito de este tema de las deudas, nos dicen acá, a ver, enseguida vamos a completar un poquito, pero bueno, vamos a contestar las llamadas, como siempre son prioridad. Aló, muy buenos días, estamos con consultas generales. Cualquier tema lo vamos a responder. Adelante, buen día. Buenos días. Sí, adelante, lo estoy escuchando, buen día. Como comunidad hemos prestado dinero a un señor porque estaba en crisis, estaba demandado, había hecho un accidente de tránsito. A salvarle le hemos prestado un dinero en dólares y bolivianos, pero pasan más de 10 años ya que no nos quiere pagar, que sale con mentiras, que se escapa. ¿Cómo podemos hacer recuperar esa deuda? Esa es mi consulta. ¿Cuántos años han pasado del préstamo? Así, entre personas nomás de Ya. buena fe hemos hecho. Dígame, nada más. ¿cuántos años han pasado ya? Gracias. ¿Cuántos años? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Cuántos años pasaron del préstamo? Hola, señor. Bueno, no me escucha, no sé por qué. ¿Me escucha? Hola, hola. 10 años, 10 años. 10 años. Ah, ya, muy bien, gracias. 10 años pasaron del préstamo, lo decía. Hasta luego, le voy a responder. Buen día. Ya, muy bien. Hasta luego, hasta luego. 10 años. Bueno, acá tenemos que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? El señor nos dice, hace 10 años le hemos prestado dinero para salvar una situación. Y no hemos hecho ningún documento, lo hemos prestado así nomás como personas responsables, amigos, no sé qué. Por doble partida, ese dinero está muy complicado de poder recuperarlo, mi estimado amigo. ¿Por qué razón? Primero, porque no hay un documento de respaldo. No existe un documento de préstamo de dinero. Es muy importante hacerlo. Porque si bien los contratos verbales son válidos judicialmente, hay que demostrar que existieron. Y si esta persona dice, no, yo jamás he recibido dinero, nunca me han prestado, listo, murió. Por más que uno diga, pero voy a traer testigos, estaba mi esposa, estaba mi sobrino, estaban sus parientes. Los testigos no hacen prueba en calidad de deuda, en un proceso de deudas. Entonces, no hay que mi amigo, mi sobrino vio, mi esposa, no existe esa situación. Entonces, primero, no hay un documento. Segundo, han pasado 10 años. Los derechos patrimoniales prescriben a los 5 años. Si uno nunca ha hecho nada para cobrar,
Y no digo que uno no haya reclamado, eso no es precisamente a lo que me refiero. Hacer algo es plantear alguna forma de interrumpir esa prescripción, algún cobro notarial, tal vez, algún proceso judicial, algo que permita la exigibilidad del derecho. Pero si no hay un contrato, no sabemos cuándo hubiera quedado en mora este acreedor, entonces ni siquiera sabemos cuándo se ha vencido el plazo de la devolución, porque en realidad todo fue verbal, entonces yo lo veo muy complicado. La única forma en la que podamos tratar de hacer algo es reconfigurar la fecha de la deuda y establecer nuevamente un plazo, es decir, que usted pueda hablar con esta persona y de buena fe reconozca que ha habido una deuda, pero ya no le pongan la que le prestó hace 10 años. Será que hacer un documento de reconocimiento de deuda con fecha actual, sí, reconozco en la fecha presente 7, 8, 9, 10 de mayo, 11 de mayo, reconozco que le debo, yo fulano reconozco con todas las características, las generales de ley obviamente, reconozco que le debo al señor tantos, el monto de tantos, y le voy a devolver hasta tal fecha. Listo, sin nombrar que fue un préstamo anterior, antiguo, ni mucho menos. De esa forma estamos actualizando la deuda y en caso de que él no cumpla hasta la fecha pactada posterior a esta, pues recién podamos hacer un proceso, estamos actualizando la deuda. De buena fe, si lo quiere hacer, fabuloso, pero si no lo quiere hacer, complicado. ¿Por qué? Porque bueno, puede decir, no, ¿qué? ¿Cuándo te he prestado? O bueno, me has prestado, pero ya tantos años, ya olvídate y ya está. Y uno no lo puede obligar a reconocer una deuda, lastimosamente. Entonces, como le digo, hay que obrar inteligentemente, acudir a la buena fe de la señora, señor, a quien le ha prestado el dinero, y tratar de actualizar ese monto de dinero en un nuevo documento, no hay más. La otra sería llamarlo a una conciliación judicial, pero ya ahí estaría establecida si usted pone en los antecedentes, hace 10 años le presté un dinero, ya está, pues complicado, ahí mismo usted se estaría poniendo la soga al cuello porque estaría reconociendo que esa deuda fue hace mucho tiempo y que nunca se hizo nada para cobrarla o intentar cobrarla y por lo tanto estaría ingresando ya en una prescripción que no es automática, pero puede invocarse mediante una excepción. El abogado que vaya a patrocinar al señor, si es que va a una conciliación o a un proceso, yo lo veo difícil ir a un proceso si no hay un título exigible, pero me podrá decir, bueno, 10 años no pasa nada, ya prescribió la deuda. Bueno, sigamos. A ver, vamos a Cliff nos dice, a ver, ¿puede demandarse en la vía ordinaria la existencia de la obligación? Dice, ¿podría demandarse la vía ordinaria? Me imagino que se refiere a la deuda, ¿no? A esa obligación de dinero. Se puede, obviamente, existen dos formas de demandar obligaciones. Una es en la vía ordinaria y la otra es en la vía monitoria. Los procesos monitorios establecen que son sumarios, es decir, rápidos, donde, por ejemplo, en un proceso ejecutivo o coactivo no hay opción de defensa, ¿no? Enseguida le voy a aclarar un poquito más. Priorizamos siempre las llamadas telefónicas. Enseguida seguimos hablando de las obligaciones y las formas de demandar. Pero vamos a la llamada telefónica. Aló, muy buenos días, le escucho. ¿Cuál es su consulta? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bien, gracias. Pues, ¿en qué podemos servirle? Adelante. Mire, yo tenía una deuda que estaba como segunda hipoteca. Entonces, he iniciado un juicio, pero también después entró impuestos internos como octava o novena inscripción en derechos reales. ¿Quién tiene prioridad, yo o impuestos internos? Ya, muy bien. Esa sería mi pregunta. Le agradezco su consulta, que le vaya muy bien. Hasta luego, buen día. Gracias. Bueno, interesante la consulta. A ver, seguimos hablando de deudas. No sé por qué, el programa se volvió de deudas. Estamos hablando de consultas generales, por si acaso. Ya, pues si usted recién ingresó a la sintonía, no es que estemos hablando solamente de deudas, de intereses y esas cosas. Estamos hablando de todo. Puede preguntar de todo. Esta semana y la siguiente estamos con consultas generales. Pero, obviamente, a partir de una pregunta ya surgió una inquietud y nos siguen preguntando sobre deudas. Me parece muy bien. Hablemos de las inscripciones en derechos reales. Primero, vamos a hablar de estos temas. ¿Dónde se pueden demandar? Y vamos a casar con la consulta del señor.
Se demandan en la vía ordinaria aquellas obligaciones que no vienen de una deuda establecida de dinero, es decir, de una obligación que no es sinalagmática, que no hay contraprestaciones. ¿A qué me refiero? El proceso ejecutivo monitorio, coactivo o ejecutivo, se refiere especialmente a temas de deudas. Hay monitorios también de desalojo, pero bueno, hablemos sobre el tema de deudas. Se refiere a que una persona ha recibido un dinero, es decir, que el que está prestando el dinero ya cumplió con su obligación y no tiene otra. No tiene otra obligación. Lo único que va a pasar ahí es que hay un derecho de recuperar el dinero, ¿no? Entonces, no hay más. No existen contraprestaciones, no existen obligaciones de las dos partes a cumplirse. Porque en un préstamo de dinero yo entrego el dinero y la obligación del deudor es devolverme el dinero, nada más. Yo ya no tengo mayor obligación. Por eso esos tipos de obligaciones se tramitan en un proceso monitorio donde, le decía hace un ratito, ya no hay defensa. ¿Por qué no hay defensa? Bueno, hay excepciones que se pueden plantear que van a destruir el proceso, pero no son defensa. Son excepciones que, como le digo, van a ir a aclararle al juez, por ejemplo, que el préstamo de dinero no era de deuda, sino era, por ejemplo, de un servicio, y que en ese servicio él tampoco cumplió con lo que se había comprometido. Eso ya tiene contraprestaciones, ¿no? En cambio, un proceso monitorio ejecutivo o coactivo de deuda, ahí solamente existe la obligación del deudor de devolver, no hay nada más. Por eso es que el juez va a analizar el título ejecutivo, el contrato de préstamo, y se va a establecer si está reconocido o no, o sea judicialmente, o sea notarialmente, se va a reconocer que haya un monto de dinero líquido, exigible, que sea de plazo vencido, es decir, que ya me tenía que devolver hace tiempo, en tal fecha, y no me ha pagado. Entonces, por eso es que los procesos monitorios son en la vía extraordinaria, monitoria, no ordinaria, porque allí solamente voy a ir a cobrar. Yo no tengo nada más que mostrarle al juez que yo cumplí con prestar y ahora mi derecho es cobrar, nada más, ¿no? En cambio, como nos preguntan, en un proceso ordinario se podrán cobrar deudas, es para otro tipo de deudas que no sean de préstamos de dinero, por ejemplo, temas de negocios, ¿no? Hicimos un negocio y yo le adelanté $50,000 y ahora me quedó a deber 20,000, no me devolvió, pero estábamos en un negocio, entonces el otro podrá defenderse, podrá decir, no, pero en el negocio él se comprometió a esto y no lo cumplió, entonces estamos ante un proceso ordinario de conocimiento. En un proceso ejecutivo no hay nada más que conocer por parte del juez de que el título sea exigible, líquido, pagable y de plazo vencido. Y ya está. Por eso es que sí se puede llevar a un proceso ordinario cuando la naturaleza de la deuda no sea un proceso ejecutivo o coactivo de simple exigencia. Bueno, ahora respondiéndole al señor, dentro de los procesos ejecutivos o coactivos, obviamente uno lo que tiene que hacer es buscar una garantía. Si hay un proceso coactivo, ya existe una garantía establecida como la que va a sustentar la devolución de la deuda. Es decir, ya te voy a prestar $50,000, pero me tienes que dar una garantía porque yo necesito algo que me garantice que me vas a pagar. Entonces te doy mi casa. Esa garantía tiene que estar inscrita en derechos reales, es decir, como hipoteca, igual que la antícresis. Me van a devolver mi plata con la garantía de que la casa va a pagar si no me devuelven. La voy a rematar y con eso me voy a cobrar. Esa es la garantía en un proceso coactivo. En un proceso ejecutivo es lo mismo, solamente de que uno tiene que buscar ahí la garantía que anotar. No está establecida en el contrato. Es lo que comúnmente hacen en los contratos cuando se dice voy a garantizar la devolución con todos mis bienes habidos y por haber. Y no se especifica cuál. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendré que buscar qué cosas tendrá. Por ahí no tiene nada, pues entonces nada que grabar. El señor que nos llamó hace un momento nos decía, tengo un proceso, estoy como segundo inscrito. Y más adelante aparecieron otros inscritos también. En octavo lugar está Impuestos Nacionales, ¿no? Que obviamente por tema impositivo quiere cobrar. Y me dice, ¿tienen preferencia Impuestos Nacionales? A ver, aquí tenemos que establecer una cosa. Existe la correlación de pagos de acreedores acá. Es decir, ¿quiénes tienen preferencia? Los que están anotados primero tienen preferencia sobre los que están anotados después, obviamente. En este caso, el Estado, si bien las deudas contra el Estado o las deudas al Estado no prescriben,
pero de todas maneras se tiene que respetar la correlación de la anotación. No puede estar en un proceso ejecutivo, por ejemplo, si yo estoy anotado primero o segundo, y después Impuestos Nacionales anota también el inmueble por falta de pago de impuestos, cualquier cosa, tendrán que estar anotados, como el señor nos dijo, en el 8º lugar. En ese sentido, entonces, no puede haber una preferencia al respecto. ¿Cuándo hay preferencias de acreencias? ¿Cuándo existe una preferencia de cobro ante los demás? Cuando son temas sociales. Temas sociales sí implica una preferencia de cobro. ¿Cuáles son esos temas sociales? ¿Cuáles son esos conceptos de interés social que prioriza el Estado? Asistencia familiar y derechos laborales y beneficios sociales. En esas circunstancias, las cargas sociales tienen preferencia ante los demás que estén anotados. Entonces, ojo con eso. Si yo, por ejemplo, le presto a una empresa X, anoto, y después le hacen un proceso social donde hay trabajadores a quienes se les deben sus cargas sociales, va a entrar en quiebra, va a desaparecer la empresa o algo así, entonces los trabajadores podrán cobrar primero y me van a dejar colgado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por los impuestos nacionales no tiene esa preferencia, solamente, incluso, y también, como le decía hace un rato, también asistencia familiar. ¿Por qué? Porque obviamente la asistencia familiar es para la vida digna de un menor de edad, de alguien beneficiario. Entonces una deuda tiene calidad de comercial. En cambio, una asistencia familiar o derechos laborales, beneficios sociales, tienen una calidad social y tienen preferencia de cobro. Bueno, vamos a la llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Hola. Muy buenos días, Buen doctor. día. Una consulta, por favor. Adelante. Los contratos de anticrético prescriben. Si fuera así, ¿cuántos años de la finalización del contrato y qué trámite se tendría que hacer para una renovación del contrato de anticrético? Muchas gracias. Antes que se me vaya, por favor, dígame, ¿la persona que está en Anticresis sigue usando la vivienda? Sí, evidentemente sí, doctor. Ya, muy bien. Le agradezco. Un saludo, que le vaya bien. Hasta luego. A usted, gracias. Es importante la pregunta que le hice al señor por la siguiente razón. Los contratos de antícrisis, bueno, hoy día estamos hablando de antícrisis y de préstamos, ¿no? Nada más, pero bueno, ustedes dirigen el programa en todo caso. Los contratos de antícrisis, como les había dicho, son considerados una hipoteca, es una pignoración. Solo que en lugar de generar intereses, permiten al que está en antícrisis vivir en la vivienda, en la redundancia, vivir en el lugar. Esto tiene que estar registrado en derechos reales, por si acaso. Sí o sí tiene que estar registrado en derechos reales. Si no, no es antícrisis, ya les había dicho hace tiempo. Entonces, ¿por qué razón? Porque el anticresista tiene otro tratamiento en el Código Civil. Tiene un derecho de retención y privilegio de deudas. Esto ha sido modulado. Alguna vez yo planteé una tercería de derecho preferente de un anticresista. Es decir, la ley dice eso, pero ahora se ha modulado e interpretado diferente. ¿Qué dice la ley? Dice que el anticresista tiene preferencia tanto de la devolución del dinero como también tiene la preferencia de retención del bien mientras no le devuelvan su dinero. Pero como le decía, esa tercería que está así en la ley, en el Código Civil dice el anticresista tendrá derecho de preferencia de la devolución del dinero también. Pero eso no se da en los hechos, ¿no? Aquí lo que se ha normado es que el que anote primero tiene preferencia del pago primero. Por más que sea anticresista, si anota en el tercer lugar, tendrá pues el pago en el tercer lugar. Pero acá es importante el otro derecho en la pregunta que nos hace el señor. El otro derecho es el de retención de la vivienda mientras no le devuelvan la antícrisis. Lo máximo que se pueden hacer contratos de antícrisis en Bolivia son de 5 años, que quiere decir que eso para precautelar también el tema de una posible usucapión quinquenal, ¿no? Pero 5 años. Pero no implica que después de eso se pueda renovar el antícrisis. ¿Por qué? Porque se está reconociendo que hay otra persona que es propietario de ese inmueble. Por lo tanto, por más que yo anticrisista me quede 10, 15 años,
Y si renuevo cada 5 años mi contrato, no me puedo quedar con la vivienda. Pero bueno, ese es otro tema. Acá nos dice, prescribe el tema de la antícresis. Hay una cosa, la antícresis está registrada en derechos reales, ¿no? Y hay también una cosa, el tema de que ante el cumplimiento del plazo de la antícresis ha habido una renovación, no expresa porque no han hecho un nuevo contrato, sino una renovación tácita. Es decir que suponemos que seguimos en antícresis, no le devolví su dinero y sigue viviendo, entonces seguimos en un régimen de antícresis. Acá no existe esa situación de la prescripción porque no es una deuda, es una antícresis, ¿no? Es decir, que estoy otorgando una vivienda para alguien que pueda habitarla en lugar de pagar intereses. Entonces, acá no hay un interés mensual, no existe una obligación. Si bien la antícresis ya ha sido superada en el tiempo, pero de todas formas existe un contrato y me imagino, si es antícresis, una inscripción en derechos reales. Entonces el tratamiento es diferente. Para el cobro seguramente se tendrá que ir efectivamente a un proceso monitorio, pero de antícresis, no será un proceso monitorio de deuda, ¿no? Entonces acá el privilegio del que está en antícresis con un contrato ya tácitamente reconducido es el mismo hasta que se pueda devolver o hasta que exija la devolución de ese dinero. Entonces, eso es lo que corresponde. En las deudas sí hay prescripción. Al final, la antícresis es una hipoteca, no es si bien es una deuda, pero es una hipoteca distinta a un proceso monitorio, uno ejecutivo. Bueno, sigamos, a ver, habilitamos el teléfono de la radio también, el 6442-900 y el 711-61-888. Ya estamos con algunas llamadas acá que se van y se vienen. Vamos a ver al TikTok, vamos a ver, existe, está de acuerdo con el proyecto de ley, habla del proyecto de ley sobre, me imagino, derechos reales, o no sé de qué estarán hablando acá. El proyecto de ley que quiere penalizar más, había escuchado, ¿no?, de penalizar con varios años el robo de celular y cosas así, de eso me deben estar hablando. A ver si lo comentamos más tardecito, o de derechos reales también. Vamos a la llamada telefónica. A ver, aló, buen día. Aló. Hola. Aló. Hola, ¿me escucha? Sí, adelante, buen día, le escucho. Doctor, una consulta, por favor, va a disculpar. Dígame. Ya hace un mes atrás le hablé, le hice una consulta, le paré garante a una persona en 2 bancos, el señor no pagó durante ya 12 años, creo, se fue al extranjero y se olvidó de la deuda. Entonces quisiera saber de qué forma puedo hacer alguna demanda. No sé, por demandar por daños y perjuicios, no sé, porque son 12 años de perjuicio, ¿no? Ya le había respondido, pero bueno, voy a volver a responder. A esta vez sí, escúchenos, por favor. Listo, gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, no sé, nos preguntó hace un mes, dice, y sí le respondimos, recuerdo, pero parece que no nos escuchó. ¿Qué pasa cuando alguien es garante y no paga? Pues bueno, van a ejecutar al garante, ¿no? No paga el titular, ejecutan al garante. Y el garante tiene que pagar si no quiere problemas, porque seguramente está garantizando también con sus bienes. Si no quiere problemas, estoy pagando la deuda de alguien. Por ahí se presta dinero, se va al extranjero, desaparece. Voy a tener que pagar esa deuda. Si no quiero perder mi casa, si no quiero que me embarguen, me ejecuten, voy a tener que pagar. Y si pago, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un proceso de repetición. Tendré que demandar por un proceso de repetición, por haber pagado una obligación que realmente no era la mía en lo titular. Entonces, ya le había respondido, hay que hacer un proceso de repetición. Pese a que, bueno, a estas alturas, ya después de tanto tiempo, no sé si sea posible. Como le digo, los derechos patrimoniales prescriben en 5 años. Y los intereses prescriben en 2 años, son prescripciones bienales. Todo lo que tenga que ser pagado mensualmente, por ejemplo, tema de honorarios, no salarios, honorarios, algunos pagos mensuales que uno tenga que exigir, si no lo hace, pues lastimosamente prescriben 2 años. Y en 5 años prescriben los derechos patrimoniales que uno pueda exigir, así que hay que tener cuidado con eso. Vamos a la llamada telefónica. Aló, buen día. Buenos días, doctor. Adelante, Quería buen día. hacerle una consulta. Dígame. Yo tengo un hijo
que está reconocido por su padre. Yo no soy casada. El padre ha fallecido. Tengo entendido que tiene varios bienes, pero mi hijo tiene apenas 16 años y todos los demás hijos que él tiene también son menores de edad, pero él es divorciado. No sé, mi hijo no quiere de que yo haga el proceso de declaratoria de herederos. Él quiere esperar a cumplir la mayoría de edad y él poder hacer por su cuenta la declaratoria de herederos. Mi pregunta es, ¿están garantizados los derechos de mi hijo con respecto a la herencia de su padre? ¿O es que tal vez los otros hijos o sus familiares van a poder disponer de esa herencia mientras mi hijo no se declare heredero? Muy bien. Le agradezco su consulta, le vamos a aclarar. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, acá nos hablan de la sucesión de hijos menores de edad. Hay que entender que la sucesión se abre con la muerte, efectivamente, cuando alguien fallece, todo lo que esté a nombre de esa persona en acciones, bienes, inmuebles, muebles, acciones, bienes, acciones, derechos, pero también obligaciones. Ojo, que las deudas también se heredan, no es que solamente hereda lo que le va a convenir a uno, también las obligaciones. Pero en este caso es posible hacer un trámite de aceptación de herencia por los menores en la vía notarial ahora y también en la vía judicial ante el juzgado de familia, es posible. Pero si no se hace esto, ojo, que se tiene que respetar y esperar el derecho de los terceros durante 10 años. ¿Qué quiere decir? Que la persona que acepte la herencia, digamos que ha dejado el fallecido hijos mayores de edad y menores de edad. Si los mayores de edad aceptan esa herencia, inscriben su nombre como herederos, por ejemplo, en un inmueble en el folio real, no es que ellos, al estar inscritos, puedan hacer y deshacer con ese inmueble. Porque cuando uno inscribe como coheredero, se establece también en el registro de derechos reales, salvando el derecho de terceros. ¿Qué quiere decir? Que respeten el derecho de los terceros. Y el derecho de los terceros herederos prescribe recién a los 10 años. Entonces, si hay un menor de 16 años, en este caso, y ha fallecido recién su progenitor, que ha dejado la herencia, él va a tener hasta los 26 años para poder aceptar la herencia. Es decir, cuando ya asuma la mayoría de edad, cuando él ya tenga más de 18 años, entonces puede hacerlo porque va a ser capaz de obrar. Y los demás tienen que respetar ese derecho. Es decir, que no pueden disponer. Podrán hacer dentro de esos 10 años una aceptación de la herencia, pero no podrán disponer de esa herencia. De lo contrario, sería nula cualquier disposición patrimonial que no haya contemplado el derecho de ese tercero, es decir, de ese menor de edad, que bueno, era menor de edad cuando falleció y ahora mayor de edad, tiene 10 años para hacer la aceptación de la herencia. Entonces sí, señora, tranquila, el derecho del heredero menor de edad está garantizado. Si no se lo hace ahora, 10 años los demás herederos tendrán que respetar el derecho antes de disponer cualquier cosa. Vamos a otra llamada telefónica al celular, al 711-61-888 de un servidor, el abogado Salinas. Adelante, por favor, buen día. Licenciado, buenos días. Buen día. Una consultita, por favor. Adelante. Sabe, mi padre falleció hace ya más de 5 años. Hicimos la aceptación de herencia de un inmueble. Lo que pasa es que el inmueble no había estado regulado, o sea, no estaba su nombre de mi papá. Y ahora quiero hacerle la regulación, pero resulta, como le dije, no estaba a nombre de mi papá, sino del antiguo dueño. Ya. Y el problema es que ahora es que el antiguo dueño tampoco no sé dónde estará y no sé cómo podría hacer ahora regular los trámites. No sé si es más conveniente por usucapión, como no encuentro algún modo de encontrarle al dueño para que me lo firme y pueda hacer yo después a nombre mío y de mi hermano. Entonces, esa es mi consulta, licenciado. No sé cómo podría hacer o qué es la mejor forma de regularizar el título de la propiedad. Dígame, su papá tenía el documento de compra del anterior dueño, me imagino. Sí, encontré la compra, La minuta, creo que sí. Etcétera, ¿no? Ya, muy bien. Le agradezco, un saludo. Bueno, ya se fue, es que está entrando otra llamada. Bueno, enseguida vamos a responder. Cuando estamos hablando por el WhatsApp, bueno, entra otra llamada. Le agradezco, un saludo, le respondo. Hasta luego.
Bueno, nos habla de, a ver, lo que le decía, cuando uno acepta la herencia, acepta bienes, acciones, derechos y obligaciones, ¿no? Y dentro de esos derechos, si está todo en orden correcto, si está registrado a nombre del de cuyos se llama en derecho, al nombre del fallecido o fallecida, pues no hay más que hacer, es hacer el trámite y anotar el nombre, sacar al fallecido. Un fallecido no puede tener patrimonio, está fallecido, sacar al fallecido e ingresar el nombre de los herederos, ¿no? Es muy sencillo. Pero ¿qué pasa cuando no está una casa a nombre del fallecido, sino que hay un derecho pendiente de ejercer? En este caso, el señor, mientras estaba vivo, ha comprado una casa, ha hecho una minuta, tal vez tenga un testimonio de transferencia, pero nunca lo pudo regularizar porque tal vez era rústico. Es el problema de los temas de los lotes rústicos, es un dolor de cabeza. Tal vez no lo pudo registrar a su nombre mientras estaba vivo porque habían inconvenientes. No tenía línea a nivel municipal, no tenía colindancias, había que hacer algunos trámites administrativos municipales, sobre todo ahí es donde se tarda bastante la situación. Pero los herederos allí ingresan en lugar del fallecido. Es decir, mi papá había comprado este terreno, esta casa, no lo inscribió a su nombre, sigue a nombre del vendedor, pero aquí están los papeles de compra, donde mi papá dio un dinero a cambio de la venta de esto. Entonces los herederos tienen la posibilidad de seguir hasta el final ese trámite de regularización del derecho propietario. Ya no será pues a nombre del fallecido, un fallecido no puede tener patrimonio, será a nombre directamente de los herederos. ¿Por qué? Porque ese título, esa compraventa en minuta que exista, o reconocida, o minuta simple, es un derecho del fallecido, y los derechos se heredan también, entonces podrán hacerlo. Ahora el tema es ubicar al vendedor. Nos dicen, no sabemos dónde está el vendedor, dónde vivirá, no sabemos cómo encontrarlo. Para eso está el proceso, efectivamente, civil. Se tendrán que pedir, puede ser en la vía de las medidas preparatoria, se podrá solicitar información al CERECI. El Servicio de Registro Cívico establece el registro del domicilio de los bolivianos y bolivianas. Allí está cuando ha ejercido su derecho ciudadano por última vez, puede ser votación, elección, y dónde está registrado. Si es recientemente, fabuloso, entonces ya podemos ubicar cuál es su domicilio, en qué lugar de Bolivia puede encontrarse y cuál es el recinto donde ha votado y su domicilio exacto. Esto tiene que agotarse primero, es decir, que hay que buscar información respecto a su paradero. Si no es si no es posible hallarlo, entonces habrá que hacerlo en la vía del proceso ordinario y podrá pues publicarse dictos, habrá que ver la situación, pero parta por ahí, ¿no? Primero hay que ubicar el domicilio de una persona, obviamente respetando siempre el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas. Es importante ubicarlas y darles a conocer qué se está demandando, ¿no? Esto es importante. Entonces, esa es la forma, mi estimado, un proceso ordinario o que puede pasar por una medida, una diligencia preparatoria de demanda, o dentro del mismo proceso también podría ser. Bueno, a ver, vamos a la llamada telefónica. Se están cruzando dos, no sé cuál está. ¿Aló? ¿Hay alguien? No, creo que ahora sí. ¿Aló? Buen día. Doctor, hola. Buen día. Sí, buen día, adelante. Gracias por recibir la llamada. Hay un problema que está circulando con referencia a los derechos reales. Es verdad que con estas nuevas leyes que se quieren hacer, los herederos no van a tener derecho a reclamar su herencia. Por favor, nos puede orientar en este sentido. Gracias. Con todo gusto, que le vaya muy bien, buen día. Que le vaya bien, buen día. Hasta luego. Bueno, linda pregunta, y a propósito de la susceptibilidad, ¿no?, de derechos reales. A ver, vamos vamos a tratar de finalizar esta llamada que nos estaba pudiendo. Bueno, ahora paralizado el decreto supremo, el que había establecido. A ver, creo que estoy en una llamada acá, mil disculpas. Estaba tratando de eso, de tratar de colgarle para no hacerle esperar, porque obviamente estaba en una llamada normal, no de WhatsApp. El decreto supremo 5143, que recientemente ha sido promulgado por el Estado, establecía una forma de ordenar
la inscripción de derechos reales. Empecemos por decir que Derechos Reales es la institución que va a publicitar, tiene un afán de hacer público y hacer conocer a la ciudadanía los derechos reales, se llaman, es decir, los derechos que son registrables, los derechos inmobiliarios sobre todo. No solo se pueden registrar inmuebles, se registran también algunas otras cosas que sean importantes. Por ejemplo, se registran temas de transporte en algunos casos, ¿no? No me refiero efectivamente a los vehículos, esos se registran en la alcaldía, ¿no? Sino, por ejemplo, chatas, cosas que tengan ciertas características, pero bueno, no vamos a entrar en esas profundidades. Los inmuebles son registrados en derechos reales. ¿Para qué son registrados? No es con el afán de controlar a la población, ¿no?, ante la susceptibilidad, es con el afán de publicidad. Es decir, yo, por ejemplo, si voy a comprar una casa, voy a ir a derechos reales y quiero que me digan, me informen si la casa que voy a comprar es de la persona que me está vendiendo, tiene registros, si tiene gravámenes, si tiene hipotecas. Para eso es derechos reales. Me tiene que informar, no es un secreto. Eso tiene que ser público. Todo el mundo tiene que saber quién es el dueño de tal. Obviamente no será publicado, pero ante el requerimiento con memorial, inclusive con el afán de comprar, con el afán de incluso temas de sucesión hereditaria, yo tengo que saber el estado del inmueble o quién tiene una persona natural, si efectivamente tiene este inmueble o no lo tiene, o al final cuántos inmuebles tiene. Eso no es un secreto, es un tema nada más de falta de información. Entonces, este decreto supremo 5143 lo que ha tratado de hacer, no es que yo esté a favor ni en contra, sino lo que ha tratado de hacer es digitalizar la información, ordenar esa información a través de una entidad del Estado que es la AGETIC, que es la Agencia de Información y Tecnologías de la Información, que iba a digitalizar, iba a poner en orden, algo muy similar a lo que ahora pasa con el RUAT, por ejemplo. Si uno ve la placa de un vehículo, establece si tiene multas, no tiene multas, si debe al Estado, o si tiene infracciones, y qué sé yo. Eso es básicamente. Entonces, creo que ha habido mucha desinformación. En este momento, ese decreto supremo está paralizado por una acción constitucional, una acción abstracta de inconstitucionalidad para ver si es o no es constitucional. Lo que sí se establece, obviamente, es, y lo que tiene que quedar muy claro, no es que, como le vuelvo a decir, no esté ni a favor ni en contra de ese decreto supremo, yo nunca me he metido en política, ni mucho menos, pero este es un tema jurídico. Ese decreto supremo no vulneraba, desde mi punto de vista, en ningún momento el derecho a la propiedad privada. No, en lo absoluto. Tampoco limitaba los derechos de la propiedad privada en cuanto a las sucesiones. Así que no es correcta la apreciación. No es así, señora, respondiéndole a su pregunta. No estaba en riesgo el derecho de los sucesores, el derecho de los propietarios, ni de nadie. Lo que sí se observaba era que una entidad dependiente del Poder Ejecutivo, que es prácticamente, obviamente política, vaya a registrar, conocer, saber. Pero al final esto en derechos reales ya está. Uno puede conocer, saber si hay inmuebles a nombre de quién o de cuál. Uno puede pedir la información y le van a mostrar un certificado de propiedades. Si alguien va y pide con el nombre de Yamil Aceituno y dice, ¿cuántas propiedades tiene Yamil Aceituno con tal número de carnet? Y le van a dar el registro. Le van a decir, Yamil Aceituno tiene 10 casas en Santa Cruz, 8 en La Paz. Y listo, eso no es un secreto, no debiera serlo. Porque lo contrario sería más bien, pues, la preocupación sería de quien tiene algo que esconder, ¿no? Por ahí yo soy muy humilde, gano muy poco, pero tengo 20 casas. Hay gente que los tiene así. Esa es la preocupación de esas personas que de pronto tienen algo que esconder. Pero de los demás no. Entonces yo no le veía mucho inconveniente, solo sí mucha falta de información, es que la idiosincrasia en Bolivia es así, ¿no? Alguien, con razón o sin razón al final, alguien habla de gasolina, todos se van a la fila a cargar gasolina y acaban con la gasolina durante 2 semanas. Alguien habla de los dólares, todo el mundo va, saca todos los dólares, los pone bajo el colchón, desdolariza la economía
Y listo, ahora no hay dólares y nos estamos perjudicando entre nosotros. Más allá, obviamente, de la política económica que tenga el Estado, como le digo, yo en eso no me voy a meter, pero somos así. Ahora hablamos de derechos reales, no, nuestra propiedad privada y nos vamos, y no leen el decreto, no leen la ley, no leen lo que corresponde. Entonces, mi querida señora, no había, por el momento, en una medida precautoria, y diga, a ver, vamos a paralizar esto mientras revisamos, dice el Tribunal Constitucional, revisaremos si es constitucional o no este decreto supremo, lo veremos, y a ver, mientras tanto, pues en suspenso, porque ya estaba para aplicarse. Un decreto supremo es un decreto, como se dice, es obviamente de aplicación inmediata, no es una ley que tenga que pasar por un filtro de legislación, ¿no? Por diputados, senadores, promulgación. Un decreto supremo que iba a ordenar el trámite que viene ya desde el siglo pasado, incluso desde el siglo antepasado ya, porque es de 1800 finales, de 1800 ya el tema de derechos reales. Bueno, ya estamos sobre hora, nos vamos, amigos y amigas, la próxima semana nuevamente. Vamos a hablar de consultas generales. Hoy día hemos hablado bastante de deudas, de antícrisis, hemos hablado un poquito de derechos reales al final. Ya, bueno, la próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos con ustedes. Para irnos simplemente a la dirección, para que nos busquen. El celular es importante, el celular de un servidor, el abogado Salinas, el 711-61-888. En ese celular hacemos agenda para que pueda visitarnos en la oficina. Y la oficina queda en calle Gregorio Mendizábal, número 9, frente al Tribunal Departamental de Justicia, a unos pasitos nada más de la Capilla de la Virgen del Carmen, en la zona de la exestación Aniceto Arce. Ahí estamos. El celular es muy importante, 711-61-888. Soy Víctor Manuel Salinas Saavedra, el abogado Responde. Y hasta la siguiente semana con ustedes, si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar. Gracias, Yamil Aceituno, por la producción, al Radio Global también, y será hasta la siguiente. Buen día de Dios.